El sol se ocultaba tras las lomas polvorientas, tiñendo el cielo de un rojo que parecía incendiar la tierra árida. En medio de la multitud silenciosa del poblado fronterizo, Luna fue entregada como un oscuro tributo, una mujer rechazada, condenada a caminar hacia un destino incierto, junto a un guerrero del que nadie osaba pronunciar su nombre, Nantan, el apache temido. Sus ojos se encontraron, cautelosos y duros, y el peso de ese exilio clavó una sombra fría sobre sus corazones. La frontera era un lugar tan indómito como los vientos que la azotaban, un vasto paisaje donde la hierba seca casi tocaba el cielo, y el aroma del polvo se mezclaba con el eco distante de los cascos sobre la tierra, entre las montañas y el desgastado rancho del último poblado. Luna sintió cómo la soledad le apretaba el pecho con dedos invisibles. Rechazada por quienes alguna vez intentaron llamarla su gente, ahora era un alma errante arrojada a un mundo donde su voz no tenía cabida. Nantan avanzaba con paso firme pero medido, su rostro envuelto en la calma superficial que escondía una guerra interna. Había recibido la orden de llevar a aquella mujer alejada, un castigo que ni él mismo comprendía del todo, pero que cumplía con la exactitud de un ritual ancestral. Sabía que llevar a una extranjera a su territorio era más que un simple traslado, era un gesto cargado de simbolismos y riesgos. Luna, a su lado, miraba con recelo y un atisbo de miedo. Cada silencio entre ellos parecía siglos de desconfianza mutua. Ella llevaba sobre sus hombros el peso de ser considerada una paria, alguien que debía ser apartada para mantener la falsa armonía del poblado. La amargura de la exclusión se reflejaba en su mirada, mientras el viento le azotaba la piel seca y quebrada. Con cada paso que la alejaba de aquello que alguna vez fue su hogar, sentía que el frío y la incertidumbre la abrazaban con fuerza creciente. Por su parte, Nantan observaba esa fragilidad oculta bajo la fachada endurecida, recordándole que incluso los más fuertes cargaban heridas invisibles. El encuentro entre sus mundos era un choque silencioso. Ella, humana y herida por la injusticia; él, guardián de una tradición milenaria y defensor de un pueblo marcado por la resistencia y el dolor. No había palabras que pudieran acortar la distancia que los separaba, solo miradas que medían el terreno de aquella alianza forzada. La frontera los había unido en una paradoja de rechazo y necesidad, donde cada gesto y silencio pesaban como piedras en la mochila del destino. Sin embargo, mientras avanzaban hacia las tierras donde el sol se levantaba con furia diferente, un rumor cortó el aire seco. Del pueblo, un grupo de colonos hostiles emergía como sombra amenazante, sus intenciones claras y peligrosas como el filo de un cuchillo. El choque cultural y latente se encendía con fuerza creciente, y ese sendero que Luna y Nantan recorrían se tornaba ahora un campo de batalla invisible, donde el futuro pendía de un hilo, y cada paso era un acto de coraje. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos cuentan que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces borra sus suscripciones sin aviso. Antes de que el próximo sendero peligroso se revele y una nueva vuelta de la historia ocurra, echa un vistazo rápido abajo y asegúrate de estar aún suscrito a nuestra banda para no perder el hilo de esta aventura. No queremos que te pierdas ninguna voz que resuene en este valle. Revisa tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Los primeros rayos del sol apenas acariciaban el campamento apache cuando Luna despertó, con la piel aún caliente por el frío de la noche,
y el murmullo distante de la naturaleza que parecía ajena a las tormentas que se gestaban en su interior. Los sonidos austruos de las hojas secas al moverse con el viento y el olor tenue a humo de la fogata crearon una atmósfera melancólica, un reflejo de su alma dividida entre dos mundos. A su alrededor, la tierra rígida y el silencio respetuoso de la tribu clavaban una frontera invisible que la mantenía en una constante tensión. Nantan, con su rostro pétreo y mirada que quemaba bajo cejas fruncidas, apareció a su lado. No había preguntas de cortesía ni saludos fáciles, solo un leve gesto con la mano que indicaba que era hora de levantarse y enfrentar el día. Luna, cubriéndose con su manta raída, asintió en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que adaptarse a esa tierra significaba aceptar sus reglas implacables, pero también era consciente de la brecha cultural que parecía crecer cada minuto entre ellos. El guerrero apache condujo a Luna por el campamento, señalando con precisión las plantas que curaban, el sitio donde se recogía agua y las labores que cada miembro debía cumplir para sobrevivir en ese entorno duro. Sus palabras eran escasas, pero en ellas había una autoridad firme, un conocimiento ancestral que pesaba como la roca bajo el sol. Luna escuchaba, intentando descifrar no solo el significado de las enseñanzas, sino también las fronteras invisibles entre ella y esa gente que la miraba con ojos desconfiados y silencios afilados. Cada encuentro con los miembros de la tribu era una batalla sin palabras, donde Luna sentía el rechazo latente, no solo por ser ajena, sino por el estigma que su propio pueblo había impuesto sobre ella. En sus noches solitarias, bajo el techo de ramas y cielo estrellado, se enfrentaba a sus temores. ¿Podría alguna vez pertenecer? ¿Sería capaz de romper esas cadenas que la condenaban a la soledad absoluta? Pero también comenzaban a surgir destellos inesperados, momentos breves y sutiles, donde una mirada compartida con Nantan o una sonrisa contenida de Taina, hermana del guerrero, abrían una grieta en la dura corteza del rechazo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el rumor de aquella unión inusual había comenzado a viajar con el viento entre los árboles secos y los caminos polvorientos del poblado fronterizo. Tabernas y mercados, las voces cuchicheaban con desdén y temor. Una mujer repudiada tenía ahora el vínculo con un guerrero apache, señal de que los muros entre enemigos se estaban desgastando. Algunos la veían con indignación, otros con temor, y pocos con una silenciosa curiosidad. El rechazo, lejos de amainar, crecía como una tormenta oscura a punto de estallar. De repente una figura menuda y rápida apareció en el umbral del campamento. El mensajero, un joven del pueblo fronterizo, su rostro cansado y marcado por el sol, llevaba un mensaje urgente. Su voz, grave y temblorosa, cortó la quietud del lugar. Debéis separaros, o enfrentaréis la furia de todo el pueblo. No habrá segundas oportunidades. Nantan apretó los dientes, sus ojos oscureciéndose como el cielo antes de la tormenta. Luna sintió cómo se desencadenaba una oleada de miedo y desafío, un torbellino que sacudiría su tenue alianza. En el silencio que siguió, cada respiración parecía pesada, como si el aire mismo se llenase de amenazas no pronunciadas. Nantan y Luna intercambiaron una mirada cargada de significado. No había palabras, solo la convicción ardiendo en sus pupilas. Ese aviso era un ultimátum que desafiaría no solo su voluntad,
sino la esencia misma de aquello que empezaban a construir juntos. La frontera, con sus viejas heridas y prejuicios, lanzaba un desafío brutal y directo. La barrera entre quienes rechazaban y quienes aceptaban comenzaba a desdibujarse, pero la violencia latente prometía romper cualquier intento de fusión pacífica. Frente a ese panorama, Nantan alzó la voz, firme, imponiendo un silencio férreo. No abandonaré a la mujer a quien debo proteger. Luna sintió un renovado impulso de coraje, comprendiendo que aquel hombre no era solo su carcelero ni su castigo, sino un aliado inesperado en una lucha que trascendía razas y rencores. El campamento entero parecía contener la respiración, mientras las sombras del pasado y las amenazas del presente se entrelazaban en un juego peligroso. Afuera, el viento levantaba remolinos de polvo, como si la tierra misma presagiara el choque inevitable. En esos momentos, Luna comprendió que no solo debía aprender las leyes de esa tierra, sino también prepararse para enfrentar las tempestades externas que ahora amenazaban su ya frágil refugio. El sol ascendía, enviando rayos recortados que iluminaban el contorno de cada silueta en movimiento. El camino de esperanza se estrechaba, y a pesar del miedo creciente, dentro de Luna se encendía una chispa. La historia que otros querían escribir para ella estaba en sus manos. El amor que empezaba a florecer le ofrecía una fuerza nueva, la posibilidad de romper muros, aunque eso significara desafiar la furia de dos mundos. Entonces, desde el borde del campamento, llegó un susurro seco, un último latido que marcaría el inicio de la tormenta definitiva. Un mensajero del pueblo con una advertencia clara y terrible: separaros, o enfrentaréis la violencia que ni imagináis. El sol se alzaba perezoso en el horizonte, cuando el campamento comenzó a despertarse con la lentitud propia de la frontera. Las sombras alargadas de las tiendas se estiraban sobre la tierra polvorienta, y el murmullo distante de la tribu apache se mezclaba con el crujir de ramas secas bajo el paso de algunos guerreros. Luna permanecía sentada junto al fuego, sus ojos perdidos entre las brasas, intentando encontrar un punto firme en aquella tierra tan ajena y al mismo tiempo tan implacable. Nantan no tardó en aparecer, su rostro impenetrable, tan rígido como siempre, pero esta vez la tensión entre ellos parecía haber adoptado una forma diferente, más pesada y visible. No era solo el peso del rechazo externo, era también el muro invisible que ambos levantaban con palabras no dichas y heridas no compartidas. Sin mediar saludo, Nantan comenzó a hablar con una voz que parecía hecha de piedra y viento, lanzando sobre Luna una advertencia. La presencia de ella en el campamento no era bien vista por todos. Fue entonces cuando Taina, la hermana del guerrero, emergió de entre la sombra de los robles cercanos. Su mirada, primero escéptica, poco a poco fue suavizándose ante la figura frágil pero determinada de Luna. Taina, que durante días había rehuido toda cercanía, parecía ahora dispuesta a través de pequeños gestos mostrar una empatía cautelosa, un tímido puente tendido hacia la mujer repudiada. Sin embargo, no todos compartían esa apertura. Entre susurros y miradas esquivas, la comunidad debatía en secreto. ¿Era Luna una amenaza o una oportunidad? La incertidumbre provocaba tensiones latentes que inquietaban a todos. Esa misma tarde, la tensión alcanzó su punto más alto. Nantan buscó a Luna junto al arroyo seco que cruzaba el borde del campamento. Sus voces arrancaron un choque violento. Sus palabras eran cuchillos que desgarraban el aire, no por odio inventado, sino por el dolor sincero y las frustraciones acumuladas.
Nantan reprochaba con dureza la imprudencia de traer una extranjera a su tierra, señalando la amenaza que ella representaba para la tribu antes que para sí mismo. Luna, por su parte, respondió con una mezcla ardiente de desafío y tristeza, lamentando el rechazo que aún sentía no solo del pueblo apache, sino también de aquel que debía protegerla. Sus enfrentamientos verbales destaparon heridas antiguas, cicatrices que ninguno de los dos estaba dispuesto a mostrar al mundo, pero que les consumían en la privacidad de sus silencios. Cada acusación era un fragmento de miedo, cada reproche un anhelo callado de comprensión y compañía. Sus palabras cargaban el peso de un pasado que ambos preferían ignorar, pero que ahora reclamaba atención ineludible. Mientras ellos luchaban con sus demonios personales, una sombra se acercaba desde el borde del campamento. A la distancia, figuras endurecidas y tatuadas por el sol avanzaban entre las rocas y arbustos. Una patrulla de colonos, liderada por un viejo enemigo de Nantan, cuya presencia no era un simple azar, sino una amenaza clara y concreta. El eco de sus pasos resonaba como un tambor de guerra, recordando que la frontera no perdona y que la sangre derramada en suelo seco siempre vuelve para marcar a quienes desafían sus reglas. La comunidad apache, ya dividida por las dudas y los temores, apretó filas lentamente. Taina miró hacia Nantan con ojos cargados de preocupación, conscientes de que la llegada de los colonos no era solo un acto de provocación, sino un desafío, directo a la frágil coexistencia que se debatía en aquel desierto mutuo. Luna, todavía con el corazón agitado por el enfrentamiento reciente, sintió la presión de la amenaza externa como una cadena que apretaba su garganta y templaba su determinación. No era una invitada ni un castigo, era la pieza fundamental en un juego de supervivencia cuyo final aún estaba por escribirse. En ese instante, el campamento pareció contener la respiración. El silencio era tan denso que las palabras de Nantan rompieron el aire con una firmeza imposible de ignorar. No dejaré que nos quiten aquello por lo que luchamos. No abandonaré a quien he aceptado como mía. Su voz, grave y cargada de autoridad, fue la señal de que las heridas abiertas, por profundas que fueran, tendrían que ser curadas en la batalla que se avecinaba. Taina dio un paso adelante, colocando una mano firme pero tierna sobre el hombro de Luna, enviando un mensaje silencioso. No estaba sola. En un movimiento que quebró años de distancia y prejuicio, la hermana de Nantan comenzaba a ser un vínculo móvil de esperanza, un signo de que la frontera podría cambiar, aunque esa metamorfosis implicara tormentas. Pero del otro lado de la frontera, los colonos no mostraban intenciones de negociar. Su líder, aquel hombre cuyos ojos guardaban enemigos y rencores del pasado, se acercaba con una resolución tan fría como el acero de sus armas. La oscuridad se cernía sobre el campamento, y con ella una verdad ineludible. La paz y la unión no se ganarían sin caer primero. El sudor y la sangre. Entonces, al caer la tarde y cuando el cielo se tornaba un lienzo de naranjas y púrpuras, la voz de un vigía rompió el silencio con un grito agudo. «Patrulla de colonos al sur, se acercan rápido y con intención de combate». El campamento, antes dividido en dudas y miedos, se transformó en un espacio de urgencia y decisión. Esa noticia pesada como un presagio fue el último latido que marcó el umbral hacia la tempestad. Luna y Nantan se miraron, la ira y la esperanza chocando en sus pupilas. Lo que estaba en juego había trascendido ya cualquier frontera impuesta. Una guerra abierta se acercaba, y con ella la definitiva prueba de que su alianza resistiría o se quebraría para siempre. El campamento vibraba con una energía tensa y febril, cuando de repente
El suelo empezó a temblar bajo el ritmo acelerado de una patrulla que avanzaba como una sombra amenazante entre las rocas y matorrales que bordeaban el lugar. Nantan sintió cómo el instinto guerrero le apretaba el pecho, mientras las llamas del fuego parecían reflejarse en sus ojos como un presagio ineludible. Luna se incorporó junto a él. Su pulso galopaba con una mezcla de temor y esa ignota valentía que había emergido en semanas a la intemperie. No era la mujer indefensa que había sido entregada. Algo en su mirada hablaba ahora de determinación y coraje inesperado. Cuando el primer disparo resonó en el aire seco, la calma se quebró con la furia del choque inevitable. Nantan lanzó un grito, un llamado feroz que despertó a los guerreros apache. Las lanzas y arcos se alzaron con precisión, mientras las figuras de los atacantes, hombres endurecidos por el odio y las cicatrices del pasado, irrumpían con violencia en el perímetro. Luna, aunque sin experiencia en la guerra, encontró en sus manos un viejo rifle olvidado junto a las rocas, y disparó con un temple que desconcertó a más de uno. Cada bala era un acto silencioso de desafío, una declaración de que no se rendiría sin luchar. El campamento pareció transformarse en un torbellino de movimientos frenéticos y gritos entrecortados. Entre los pliegues de polvo y sudor, Nantan y Luna luchaban espalda con espalda, formando una barrera que unía sus destinos más allá de las fronteras impuestas. No era solo la supervivencia física lo que defendían, sino la posibilidad de un vínculo nacido entre escombros de prejuicios y dolor. Cuando el estruendo cesó, el campo de batalla emergió con un silencio pesado y quebrado. Había heridas, heridas visibles y otras invisibles. Luna, con la respiración agitada, sostuvo la mirada de Nantan y con un suspiro profundo soltó un secreto que aguardaba como una sombra oscura en su alma. «No fuiste entregada sin razón», comenzó ella, su voz temblorosa pero firme. «Mi pueblo planeaba algo peor para mí. No fue castigo, sino un sacrificio cruel al que yo debía ser sometida. Me dieron a ti para protegerme de esa tormenta». Las palabras colapsaron entre ambos, cargadas de un dolor que atravesaba generaciones. Nantan mantuvo el silencio, su mirada fija en el horizonte, procesando aquella revelación que tornaba su propia realidad en un laberinto más complejo. El aire se espesó con la comprensión de que aquella unión inesperada, forzada y dolorosa, escondía una verdad que los separaba, y sin embargo, también los ataba de manera inquebrantable. En ese instante, un murmullo comenzó a crecer entre los resistentes guerreros que rondaban sus posiciones. Las antiguas barreras de desconfianza comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la sinceridad compartida. Algunos veían en Luna no la carga impuesta, sino a una sobreviviente que había resistido tormentas mayores que cualquier bala o prejuicio. Pero ese rayo de esperanza fue ensombrecido por la llegada de un nuevo mensajero, a caballo, con el rostro surcado por la urgencia y la fatiga del camino. Su voz, cortante como el frío viento del desierto, llevó un ultimátum. El pueblo exige que entreguen a la mujer. De no ser así, la guerra será inevitable y arrasará con ambos bandos. Las miradas se cruzaron con fuego y miedo. Luna y Nantan sintieron que el mundo se cerraba a su alrededor. No eran ya solo dos almas enfrentando el rechazo, sino el símbolo de un conflicto que podía desgarrar ambas comunidades. Nantan habló, su voz firme, ardiendo en desafío y promesa.
No soltaré a la mujer a quien he elegido proteger. Cada palabra era un muro erigido contra la desesperanza, una declaración que rompía cadenas y derribaba odios incrustados. Luna, palpitando con el poder nuevo de ese apoyo, no pudo sino replicar en un susurro: si luchamos juntos somos más que los prejuicios y las amenazas. Los guerreros apache alrededor comenzaron a alzarse con renovado vigor, y aunque las dudas persistían, la fuerza de esa alianza improvisada despertaba algo nuevo entre ellos, la posibilidad, aún tenue, de un futuro distinto. Desde el límite oscuro del campamento, hacia donde se dirigía el mensajero, se alzaba ya un viento preñado de sombras y promesas quebradas. La violencia latente se volvía una certeza palpable, el preludio de una tormenta irreversible. En medio de ese equilibrio frágil, Nantan entrelazó su mano con la de Luna, un gesto pequeño pero cargado de una verdad invisible. Aquel enlace significaba más que protección o resistencia. Era la llama ardiente que iluminaba la frontera, el fuego que podría derretir el hielo del odio. Pero antes de que pudieran alzar la vista hacia el futuro, una sombra emergió en la entrada del poblado. Un emisario enviado por el pueblo fronterizo, portador de un ultimátum claro y brutal: separaros, o la violencia que se avecina no tendrá piedad. El silencio que siguió pesó como el plomo sobre el alma del campamento, marcando el inicio de una guerra no solo de armas, sino de voluntades. La frontera, con sus heridas abiertas y ecos ancestrales, esperaba impasible. El sol lanzaba sus primeros rayos a través de un cielo cargado de amenaza, mientras Luna y Nantan, con el corazón apretado, escuchaban las palabras que podían cambiarlo todo. El ultimátum era claro: entregar a Luna para evitar la guerra o enfrentarse a una violencia implacable que consumiría a ambos bandos. Nantan apretó los puños, la mandíbula tensa al imaginar el destino que esperaba a Luna si cedían. No era solo la prohibición de entregar a una mujer, sino la defensa de todo un pueblo y una comunidad que comenzaban a entender la fuerza que nacía entre ellos. Luna, por su parte, miraba a los ojos de Nantan con una mezcla de temor y esperanza. La frontera ya no era solo un territorio, sino el escenario donde su vínculo se forjaba en el crisol del peligro. Sin palabras, la decisión se volvió un pacto silencioso, una alianza frágil que desafiaba el odio ancestral. No podían volver, no querían rendirse. Así, bajo el peso invisible de un cielo que amenazaba tormenta, comenzaron a planear la huida hacia las tierras más inhóspitas, conscientes de que la naturaleza y los prejuicios serían enemigos igualmente feroces. El sendero era abrupto, marcado por rocas afiladas y vegetación escasa que parecía desear su caída. Cada paso exigía esfuerzo, y el viento seco golpeaba sus rostros como cuchillas invisibles. Luna sentía cómo su cuerpo contestaba al frío y al cansancio, pero también notaba cómo su espíritu oscilaba entre la fragilidad y una fuerza nueva que brotaba desde las entrañas. Nantan no se apartaba de su lado, como una sombra protectora, guiando con conocimiento ancestral y la mirada siempre alerta. Su silencio, antes frío y distante, ahora era una presencia que envolvía a Luna en una seguridad desconocida. Entre ellos, el peso de lo no dicho se mezclaba con leves destellos de ternura, como la caricia fugaz de sus manos, encontrándose sin querer, o la forma en que sus miradas se cruzaban sin necesidad de lenguaje. La naturaleza, testigo implacable y bella, los enfrentaba a sus límites.
El sol castigaba el suelo, el agua era un bien escaso, y las noches, oscilantes entre el frío atroz y el silencio absoluto, eran refugio y amenaza a la vez. En esas horas, Luna se enfrentaba no solo al terreno hostil, sino a sus propios miedos. ¿Sería suficiente su amor para romper las barreras que la rodeaban? ¿Podría su corazón resistir la soledad que amenazaba con tragarlos? La relación entre ambos, nacida del rechazo y el exilio, comenzaba a arraigarse en la dureza de cada desafío. Luna se sorprendía descubriendo en Nantan un hombre de principios firmes y sorpresas dulces, cuyas palabras eran pocas, pero cada una cargada de significado. A su vez, Nantan observaba cómo su rigidez se debilitaba ante la fuerza que esa mujer repudiada desplegaba día tras día, desafiando no solo a los elementos, sino a la fatalidad que querían imponerle. Las noches compartidas junto a una fogata improvisada eran un refugio donde, bajo el manto de estrellas infinitas, Luna, rompiendo el silencio, contaba fragmentos de su pasado. Había confesiones susurradas, con voz temblorosa, el rechazo brutal, las amenazas veladas que la llevaron a esa entrega forzada. Nantan, en respuesta, permitía que su guardia flaqueara por breves instantes, mostrando un resquicio de humanidad que solo Luna alcanzaba a comprender. A pesar del mutuo respeto que comenzaban a cultivar, la realidad seguía apretando el cerco. Los senderos por donde huían eran estrechos y expuestos. El temor a los rastreadores del pueblo fronterizo convertía cada sombra en un peligro potencial. En más de una ocasión, el sonido lejano de cascos levantó su piel de gallina y aceleró sus respiraciones. En la tensión de esa vida nómada, el vínculo entre Luna y Nantan se volvía un ancla, un faro en la tormenta que ambos enfrentaban. No solo sus cuerpos combatían el cansancio, sus almas luchaban contra la desconfianza heredada y el peso de antiguas heridas. La mutua aceptación nacía en la adversidad, tejida con silencios compartidos, miradas cómplices y pequeños actos. Un trozo de comida compartido, una mano que ayuda a levantarse, una voz que rompe la soledad. Pero mientras la distancia con su antiguo mundo crecía, no estaban solos. Sombras desconocidas comenzaron a seguir sus pasos a cierta distancia, silenciosas y persistentes. La presencia de aquel misterioso pistolero se sentía como un frío aliento detrás de cada roble, una amenaza que no podía ser ignorada, aunque sus intenciones permanecían veladas, como el amanecer tras las montañas. Luna observó en una ocasión, con el corazón apretado, cómo esa figura recortada contra el horizonte parecía estudiar cada movimiento suyo, y de Nantan sin mostrar hostilidad abierta, pero tampoco confianza. La incertidumbre crecía como la hierba seca en la estación estival, imparable y peligrosa. Susurros de una historia más antigua, la presencia del extranjero y el peligro del ultimátum formaban un tenso nudo en la garganta de la pareja. Aún así, cada instante que pasaban juntos forjaba una cadena invisible más, fuerte que la frontera que los había puesto en contra. Así avanzaban entre sombras y polvaredas, entre miedos y anhelos, con la certeza amarga pero firme de que su amor sería la chispa que encendiera o devastara todo a su paso. Desde la distancia, el pistolero continuaba siguiéndolos, inmóvil y silencioso, cerca de sus huellas en la tierra reseca, una sombra cuya intención aún era un enigma que el destino no se había atrevido a revelar. El crepúsculo se disipaba,
cuando una figura emergió lentamente entre los arbustos. Un hombre de semblante endurecido y mirada penetrante, que sin levantar la voz, infundía respeto. Frente a Luna y Nantan se presentó un pistolero de pasado complejo, cuyos ojos reflejaban el peso de viejas batallas y rencores apagados con el tiempo. No era un enemigo, sino alguien que había elegido abandonar la senda de la venganza para ofrecer ayuda, un aliado inesperado en aquel territorio áspero. El silencio en el campamento se volvió denso, cargado de incertidumbre. Luna observaba al extraño con mezcla de aprensión y esperanza, mientras Nantan mantenía una postura alerta, midiendo cada palabra que aquel hombre pronunciaba. El pistolero habló con voz grave, relatando fragmentos dolorosos de la historia que unía y dividía a colonos y apaches, batallas sangrientas, pactos rotos y el rencor que parecían eternos como las montañas que los rodeaban. Cada relato parecía teñido por el amargo ciclo de odio que los protagonistas ahora buscaban quebrar, pero también por una luz tenue de entendimiento y posibilidad. El hombre habló de momentos en que la fuerza cedió ante la razón, y de pequeños gestos que, aunque insignificantes para otros, habían sido semillas de paz en un terreno fértil para el conflicto. Luna absorbía cada palabra, sintiendo cómo esas historias antiguas cobraban vida en su propia batalla, en aquella unión forzada y a la vez elegida entre ella y Nantan. En ese diálogo tejido con sinceridad, reconoció la magnitud del desafío que enfrentaban, no solo contra enemigos externos, sino contra el peso pesado de un pasado que los arrastraba hacia la desconfianza y la guerra. Mientras conversaban bajo el cielo que se oscurecía con rapidez, la noche trajo consigo no solo el frío y el silencio de la naturaleza, sino noticias inquietantes. Una sombra de peligro se acercaba en la distancia. Los colonos, enemigos declarados, habían tendido una emboscada para atraparlos. La noticia llegó como un susurro crispado, una advertencia que electrificó el aire del campamento. El refugio que ofrecía el pistolero no sería un santuario por mucho tiempo. Nantan apretó los labios, la tensión tensando cada músculo, mientras Luna sentía el corazón acelerarse con un miedo primitivo, pero también con una determinación nueva. Lo que había comenzado como una alianza frágil se convertiría en una defensa feroz, y aunque la inminencia del ataque oscurecía el horizonte, en sus miradas brillaba un fuego que ni la amenaza más oscura podría extinguir. El pistolero ajustó el cinturón de su revólver con calma, listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Su presencia no solo era un acto de ayuda, sino un símbolo de que incluso en un mundo marcado por la desconfianza y la violencia, podía encontrarse la posibilidad de tender puentes y luchar juntos. La tierra seca parecía contener la respiración ante la inminente confrontación. Luna y Nantan se examinaron brevemente, el entendimiento naciendo en ese intercambio silencioso. La mujer rechazaba el papel de víctima que la frontera le había asignado y despertaba en sí misma un guerrero interior. Nantan, el guerrero apache endurecido, encontró en ella una fuerza inesperada que desafiaba los prejuicios y que podría ser la chispa para un cambio duradero. La brisa nocturna meció las hojas y el campamento, por momentos, pareció un bastión frágil contra un destino implacable. Los sonidos lejanos de pasos y murmullos crecían con rapidez. El tiempo se comprimía en segundos que podían decidirlo todo. La noche se volvió espejo de la tensión que atravesaba a cada alma allí reunida. Justo cuando las estrellas comenzaban a parpadear sobre la vasta oscuridad, un grito rompió el silencio. Voces de colonos resonaban en la lejanía,
el ruido de armas y cascos avanzando como una ola de destrucción. El campamento se preparó para la defensa, pero en el fondo de cada mirada había un reconocimiento tácito. La lucha no sería solo física, sino contra un ciclo de odio que debía romperse a sangre y fuego. Mientras Nantan alineaba a sus guerreros, Luna sintió un peso nuevo sobre sus hombros y una confianza inesperada respecto al hombre que ahora se erigía a su lado. Juntos afrontaban la noche que podía sellar su destino o abrir una puerta hacia un mañana distinto. Y entonces, antes de que la primera flecha impactara, la voz del pistolero se alzó firme, anunciando una verdad helada. El refugio está a punto de caer bajo un ataque que no esperan. El viento arrastró las palabras, envolviendo el campamento en un augurio oscuro, dejando en la garganta de Luna y Nantan un nudo bien apretado. La emboscada era inevitable, y la batalla comenzaría al amanecer. El campamento ardía en la penumbra, mientras el eco de gritos y el choque de metales cargaban el aire. Nantan, tambaleándose con una herida profunda que surcaba su costado, sentía cada latido como un martillo de fuego. Luna, firme a su lado, apartó una tela ensangrentada de su frente, su mirada quebrada pero indomable. Sus manos, temblorosas pero decididas, apretaban un remedio improvisado, ansiosa por contener el dolor que amenazaba con hundir al guerrero. El entorno se había convertido en un caos de arena levantada, susurros urgentes de apache y el tintinear inquietante del hierro. Luna escuchaba el ritmo frenético de los pasos, el entrechocar de armas y el murmullo alentador del pistolero, que, con gesto sombrío, animaba a los guerreros a sostener las líneas. La batalla era un torrente imparable, y ella, pese a su cansancio, entendía que era ahora la guardiana de un destino precario. Los gritos se apagaban por momentos, solo para estallar en nuevos choques. La vida pendía de un hilo, invisible como el suspiro seco del viento que serpenteaba entre las piedras. Luna detectaba el movimiento de las sombras al acecho. Cada silbido en la noche era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. La urgencia no permitía espacio para dudas, y la mujer rechazaba renunciar a la lucha que empezaba a definirla más allá del dolor y la incertidumbre. Nantan, con la respiración jadeante, le lanzó una mirada cargada de reconocimiento silencioso. No era ya solo el hombre fuerte que había impuesto reglas férreas. Ahora mostraba en sus ojos la fragilidad de un alma atada a la confianza que Luna comenzaba a inspirar. Ella sintió la carga de su destino compartido, el peso de la responsabilidad que le imponía la batalla. Debía sostener al grupo, mantener la voluntad intacta, ser el fuego a la sombra de la noche tempestuosa. Cuando el fragor parecía disminuir, la voz del pistolero resonó. Con firmeza, refugio resistiendo, pero Nantan está grave. Un silencio pesado brotó entre los guerreros. El dolor en la mirada de Luna se fundió con una determinación feroz. No permitiría que el hombre que le había brindado refugio se desvaneciera en la oscuridad. Sin pensarlo, se impulsó hacia adelante, tomando la batuta de la defensa, ordenando movimientos, alentando a quienes dudaban. Cada bala disparada, cada gesto de fuerza que ella desplegaba, era una ruptura de las cadenas que el rechazo y el miedo le habían impuesto. Su voz se convirtió en un faro para los caídos y los indecisos. La evidencia viva de que no era solo víctima ni condena, era fuerza bruta y voluntad férrea. En aquel instante, la frontera parecía desvanecerse en el poder que emanaba del inesperado corazón valiente de Luna. Sin embargo, la gloria de esa noche se vio empañada cuando entre el gris desangrado del amanecer
Llegaron figuras inesperadas desde las sombras. El susurro de cascos y murmullos firmes rompió el vínculo momentáneo de seguridad. Nuevos aliados aparecieron en el límite del campamento, hombres y mujeres con rostros reclamados por el sol y el polvo, pero marcados por la lealtad a una causa común. El reconocimiento mutuo entre ellos fue silencioso pero intenso. No eran ni vecinos ni extraños, sino guerreros y sobrevivientes que tras tiempos separados, por odio y distancia, cruzaban ahora esa línea invisible para sostener una lucha mayor. Entre ellos, uno levantó la voz con noticias que enfriaron la sangre. Taina, la hermana de Nantán, había sido capturada por colonos. El aire se volvió más oscuro, pesado con el temor tangible de la pérdida. Luna sintió cómo el suelo retumbaba bajo sus pies. La implicación brutal de esas palabras golpeaba su corazón con la fuerza de una avalancha. La situación se transformaba, dejando claro que la batalla que habían librado era solo el preludio a conflictos más profundos y personales. Taina no era solo un nombre, era el vínculo que unía pasado y presente, la posibilidad de una redención o una fractura definitiva. Nantán, aunque débil, se incorporó parcialmente, dejando claro con una mirada que la lucha no terminaría con ese revés. Sus dedos encontraron los de Luna, apretándolos con un ímpetu silencioso que decía más que cualquier palabra. La luz del amanecer arrojó sombras alargadas sobre el rostro, marcado por la guerra. La determinación se grabó en cada línea, señal inequívoca de que el próximo capítulo no sería solo de supervivencia, sino de combate y búsqueda. Y mientras el campamento se preparaba, el viento trajo consigo un susurro frío y certero que se coló entre las ramas y las piedras. Taina había sido capturada por los colonos. Las llamas del refugio trepitaban, presagiando la tormenta que se avecinaba. El campamento estaba en calma tensa, pero cada sombra parecía susurrar amenazas latentes. Luna y Nantán se movían con rapidez y precisión entre las tiendas, trazando un plan silencioso para rescatar a Taina. El secuestro de la hermana de Nantán había encendido una llama de urgencia que quemaba sus miedos y dudas. La mujer, acostumbrada a la dureza del rechazo y la soledad, sintió que un nuevo peso se posaba sobre sus hombros. Aquella misión podía sepultar cualquier resquicio de tranquilidad que hubieran construido, pero también era la oportunidad para demostrar que su amor podía romper las cadenas más rígidas. Sus ojos se cruzaron con los de Nantán, y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Ambos comprendían que debían actuar, con cautela, con coraje. Avanzaron juntos hacia el borde del campamento, ocultos bajo la penumbra de los árboles secos que se erguían como centinelas mudos. El viento, que solía llevar aromas de tierra y fuego, ahora parecía cargar con un presagio agudo. Cada paso era calculado, un ejercicio constante de voluntad para no delatar su presencia ante los ojos vigilantes de los colonos. La tensión impregnaba el aire, tan densa que parecía posible cortarla con un suspiro. Nantán condujo a Luna por senderos apenas marcados, antiguos caminos que sólo ellos conocían. A su alrededor, el silencio era interrumpido solo por los ecos lejanos de voces y el roce de ramas. La frontera les enseñaba que la paciencia era tan vital como la fuerza. Sin embargo, en el fondo del guerrero se agitaba una tormenta feroz. El secuestro de Taina no era solo un golpe estratégico, era una ofensa que debía responderse. Mientras avanzaban, Luna observaba la transformación del hombre que hasta entonces había sido distante y reservado. Su expresión endurecida
se alternaba con destellos de preocupación genuina. La fragilidad que ella había conocido en él se transformaba ahora en determinación implacable. Sus manos se rozaron. Brevemente, un contacto que cargaba promesas sin pronunciar. La frontera que los separaba comenzaba a volverse un terreno común, donde su amor se templaba en la adversidad. Al aproximarse al campamento enemigo, las dudas comenzaron a invadir la mente de Luna. Sabía que debían negociar una frágil tregua para rescatar a Taina, pero las heridas entre sus pueblos eran profundas. La frontera no solo era física, sino un muro de prejuicios y rencores que amenazaba con derribar sus esperanzas. Sin embargo, aquellos minutos de incertidumbre se vieron atravesados por la fuerza de su convicción. El amor podía ser el puente para atravesar hasta la más dura barrera. En la sombra de la noche, Nantan alzó la voz con una calma autoritaria que se imponía sobre la tensión. Se acercó a los colonos moderados que vigilaron la frontera y con palabras medidas propuso un intercambio. La libertad de Taina a cambio de una tregua momentánea. Sus ojos, cargados de fuego y respeto, demostraban que no habría concesiones injustas, pero sí la voluntad férrea de evitar un derramamiento de sangre innecesario. Las negociaciones fueron un juego delicado de miradas y silencios. Luna permaneció a su lado, testigo de cómo las barreras comenzaban a ceder, aunque con extrema cautela. Los colonos, divididos entre el odio arraigado y la oportunidad de paz, no podían ignorar la valentía de aquella pareja. La mujer rechazada y el guerrero apache se convertían en símbolos vivientes de una alianza improbable. Sin embargo, la tensión persistía bajo la superficie. Las palabras de Nantan eran firmes, pero el temor latente en los colonos surgía en sus gestos y murmullos. El tiempo parecía detenerse en un equilibrio precario, hasta que la figura de Taina apareció distante, custodiada pero ilesa. El alivio fue inmediato, pero fugaz, porque la tregua era un hilo frágil, atado con nudos invisibles. Mientras liberaban a Taina, Luna notó que algunos colonos moderados desviaban la mirada hacia ella, con una mezcla de respeto y aún cautela, como si la frontera entre enemigos pudiera, después de todo, ser un poco menos infranqueable. Por un instante, la mujer que había sido entregada al desconocido encontrara un lugar en tierras ajenas. Pero en ese descanso momentáneo, la voz de un mensajero irrumpió sin avisar, portando una noticia que heló la sangre en las venas del campamento. Frente a ellos, la amenaza directa estaba clara y brutal. Si Luna y Nantan no abandonaban la región, la violencia sería inminente, una tormenta que arrasaría todo a su paso. El silencio posterior pesó como un muro de hierro, dando cuenta de que la tregua había sido solo un respiro. Nantan apretó los dientes, sus ojos ardiendo con desafío, pero también con la pesada carga del futuro incierto. Luna sintió cómo su corazón se comprimía, y sin soltar la mano del guerrero, comprendió que esa advertencia era el preludio de una prueba definitiva. El viento se coló entre las hojas secas, y en la penumbra del campamento, la frontera mutó en un campo de sombra y destino indeciso. La frontera que pretendían cruzar no era solo de tierras, sino de odios y esperanza entrelazados. Así, con un último vistazo hacia Taina liberada, pero marcada por la amenaza, Luna y Nantan se prepararon para enfrentar lo que venía, sabiendo que el amor que habían forjado estaba a punto de encender la más profunda tormenta. La amenaza directa había sido pronunciada con claridad. Abandonar la región o la violencia sería inevitable. El día amanecía con un aire tenso, espeso, como si la frontera misma
contuviese el aliento ante la tormenta que se acercaba. Luna y Nantan se encontraban en el centro del campamento, sus miradas entrelazadas, en un silencio cargado de promesas y un desafío que trascendía cualquier palabra. La advertencia del pueblo fronterizo resonaba aún como un latido grave en sus mentes: abandonar la región o enfrentarse a la violencia inevitable. Pero ellos habían elegido otro camino, uno trazado con firmeza y amor, la llama que encendía esperanza entre ruinas. Los primeros susurros de movimiento se oyeron a lo lejos. El rumor de cascos y el crujir de ramas anunciaban que el conflicto final había comenzado. Nantan, a medio recuperar de sus heridas, alzó el rostro endurecido por la batalla y asintió hacia el horizonte. No huirían de esa frontera, sino que la confrontarían para forjar un nuevo destino. Luna, con el pecho apretado pero con pasos firmes, agarró la mano de Nantan. Su mirada ya no pertenecía a la mujer temerosa que había sido, entregada. Era la de una guerrera que entendía el peso del sacrificio y la fuerza incomparable del amor compartido. Juntos caminaron hacia el límite donde sus mundos, hasta entonces separados por prejuicios y miedo, se entrecruzarían para siempre. El sol ya tocaba lo alto del cielo cuando la primera escaramuza explotó. Los colonos irrumpieron entre los arbustos con armas en mano, lanzando gritos y órdenes que se perdían en el estrépito del choque. Nantan rugió un llamado de guerra. Su voz resonó como trueno y convocó a la tribu apache, que respondió con lanza firme y arco tenso. Luna se adelantó sin vacilar, su rifle firme en las manos temblorosas que ya no dudaban, disparando con decisión para proteger a aquel hombre y a aquella tierra que se convertían en su hogar. El combate fue feroz y salvaje. El polvo mezclándose con el sudor y la sangre derramada hacían del campo de batalla un testigo mudo de la intensidad de aquel enfrentamiento. Pero más allá de la violencia que sacudía el suelo, lo que resonaba en el corazón de Luna y Nantan era la convicción inquebrantable de que su unión era un símbolo, una promesa de reconciliación y futuro. Cuando la lucha cedió un poco, con ambos bandos agotados y heridas visibles en sus cuerpos, Luna se acercó a Nantan, todavía jadeando, con el corazón a punto de estallar. Con voz entrecortada, comenzó a contar la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. No había sido simplemente entregada, sino protegida de un sacrificio cruel que su propia comunidad tenía planeado. Sus palabras atravesaron el aire como un eco liberador, uniendo más sus destinos y derrumbando muros invisibles que los separaban. Los guerreros apache que rodeaban el campamento recuperaban la esperanza en aquella mujer que no era carga, sino sobreviviente. Nantan, con la mirada firme y profunda, absorbía la realidad y sentía cómo su deber iba más allá de la protección. Era el guardián de un futuro que podía nacer de las cenizas del odio. El murmullo del campamento fue interrumpido por la llegada de un mensajero a toda prisa, su rostro marcado por el cansancio, trayendo la última amenaza del pueblo frontalero: entregar a Luna o enfrentarse a una guerra total. Pero ya nada podía romper la alianza nacida en la sangre y la lucha. Nantan se puso de pie, apoyado en Luna, y afirmó con voz inquebrantable: no entregaré a la mujer que he elegido proteger. Esta frontera se redefine con nuestra decisión. Sus palabras, firmes y electrizantes, fueron el fuego que fortaleció a sus aliados. Con un gesto unánime, la tribu apache y los sin papeles decidieron que huir no era opción.
Prepararon sus caballos y armas, conscientes de que el camino hacia la libertad sería áspero y peligroso, pero con la certeza naciente de que aquella unión derribaba antiguas barreras. Comenzó entonces la retirada hacia las tierras más inhóspitas, donde la naturaleza se volvía juez y protector. Cada paso estaba cargado de esfuerzo, cada respiro un acto de rebeldía contra el pasado. Luna sentía el frío cortante del viento, el ardor en los músculos, pero también esa fuerza antigua que la impulsaba con cada latido de amor y compromiso. Nantan caminaba a su lado, guiando con conocimiento y cuidado. Su acostumbrada mirada firme, suavizada por una ternura recíproca. En ocasiones, sus dedos se entrelazaban con los de Luna, un contacto silencioso que transmitía la profunda alianza construida más allá de las palabras. La frontera entre sus culturas se desdibujaba en el horizonte y en sus corazones. Mientras atravesaban los agrestes senderos, la sombra del pistolero misterioso reapareció, nada amenazante, solo vigilante. Su presencia invisible se volvió testigo de aquella pareja que desafiaba la historia y los prejuicios. En un gesto que solo ellos entendieron, el exsoldado fronterizo se unió a su causa, aportando soporte y antiguos relatos de reconciliación, evidenciando que la paz era posible. Las noches bajo el manto infinito de estrellas se convirtieron en confidencias y promesas. Luna abrió su alma con fragmentos de su oscuridad y dolor. Nantan desveló heridas marcadas por la resistencia y la pérdida. Se permitieron flaquear el uno ante el otro, fortaleciendo una nueva familia nacida del rechazo y la esperanza. Con la llegada de la primavera al campamento, nuevas figuras emergieron desde las sombras como aliados inesperados. Entre ellos, guerreros y colonos que, inspirados por la valentía de Luna y Nantan, comenzaron a apostar por una tregua frágil pero sincera. La noticia de la liberación de Taina, hermana de Nantan, tras un arriesgado rescate, impulsó la esperanza. Su retorno, aunque marcado por el dolor de la captura, simbolizaba que la división podía ser superada y que la reconciliación era posible. Finalmente, en el corazón de la frontera, Luna y Nantan levantaron juntos un hogar. No era un mero refugio de madera y piedra, sino un símbolo vivo de amor que había roto cadenas y desafió al odio. Sus manos entrelazadas sostenían un futuro donde las fronteras no separaban, sino unían. La tribu y el pueblo fronterizo, aún cautelosos, aprendían a mirar más allá de las diferencias, guiados por el ejemplo de aquellos que habían elegido la paz por encima del conflicto. Así, el sol terminó su recorrido, iluminando la tierra seca que se volvía fértil bajo la sombra de un amor que derribaba siglos de prejuicios y dolor. La historia de Luna y Nantan se convirtió en leyenda, un legado eterno que recordaba a todos que en la frontera la verdadera fuerza reside en la capacidad de abrir el corazón y construir puentes donde antes solo había muros.